Sí, pero si estuviera repoblado de árboles, estaría mucho más bello, opinó Manuela. Mujer, sería entonces un paraíso, qué duda cabe, tal y como, por cierto, fue en su tiempo. ¿O es que pensáis vosotros que en todo eso no había árboles? Dijo María Luisa recorriendo con la mirada el paisaje. No sé, pero me parece a mí que, si lo ha sido alguna vez, tiene que hacer mucho tiempo de eso. No más de 400 años, ya que en tiempo de los musulmanes todo vuestro pueblo estaba repleto de encinares, excepto los huertos que utilizaban estos para la siembra. Todo lo que tenemos enfrente era un bosque espeso y lleno de vida animal, al igual que los montes de más o menos la misma altitud. Lo que sucede es que los hombres se creen seres racionales, y da la casualidad de que no tienen ni pizca de ello. Sufren esa avaricia enfermiza que se llama poseer por poseer, extraer de la tierra riqueza por extraerla. La gente en este pueblo mata, sin darse cuenta, el futuro de sus hijos y de los que vivan en esta tierra no mucho después de que ellos mueran. En fin, sin medidas que preserven el medio en que se vive, lo único que quedará aquí será un desierto. Si la ley dice que cuando se corta un árbol se tienen que poner dos, aquí se cortan dos más. Por ejemplo, cuando a mi padre le hablo de proteger la naturaleza, siempre me dice que eso es una pérdida de tiempo, y que a ésta se le debe sacar todo lo más posible, también que ella ya se cuida de sí misma. La incultura de tu padre es la culpable de que piense así, pero tu padre se morirá. No es tu padre ni los adultos los que deben preocuparte, sino sus hijos, plagiando a Jesús, ellos son los futuros reyes de la tierra, ellos heredarán el mundo y solo ellos, por tanto, si son educados en el amor y el cuidado a la madre naturaleza, podrán crear y vivir en un mundo mejor, opinó María Luisa. De tus palabras se puede concluir que no es en la política ni en la economía donde debe hacerse la revolución, sino en la educación de aquellos que serán el futuro y, para poder llevar a cabo eso es preciso arrebatarle el poder de la educación a los que la tienen actualmente, opiné. No pides tú nada. Como si eso fuese tan fácil en esta sociedad de alienados por el consumo, la moral y el Estado, y sobre todo por su creencia en que son libres a pesar de estar atrapados entre las redes de la moral que la escuela y la empresa capitalista le inculcan a la fuerza. Si el capitalismo y sus instituciones opresoras no desaparecen de la faz de la tierra, si los anarquistas, ante todo, no las hacemos desaparecer tanto en el este como en el oeste, la humanidad lo va a pasar mal, mucho peor de lo que nunca jamás lo haya podido pasar, opinó Manuela. Sí, ojalá eso fuese posible, porque a mí me parece que más bien la humanidad las seguirá pasando mal mientras los hombres se crean libres rodeados de pequeños tiranos privados o públicos, le dijo María Luisa enseguida, dejándome con las ganas de darle mi opinión sobre lo que dijo anteriormente. En fin, ¿qué remedio me quedaba sino esperar? Si es que la memoria me lo permitía, claro estaba. ¿Será posible si hacemos algo para que lo sea? Las cosas no suceden si no se las fuerza a que sucedan. Aún soy joven, pero todo lo tengo muy claro. Me extraña mucho que tú caigas en ese pesimismo, y más teniendo la fuerte personalidad que tienes, le dijo Manuela, mostrando, sin querer, cuanto en realidad la quería admiraba como persona y como mujer, sobre todo. No creas que yo no puedo caer en ningún momento en el pesimismo, que no es así. Yo soy una persona y no una máquina, y, si soy en algunos momentos pesimista, se debe, ante todo, a que soy realista y no me dejo engañar fácilmente ni por mí misma. Ser realista, en este caso, no significa, ni mucho menos, que pierda de vista una realidad mucho más profunda, la realidad que nace de ver que la actual necesita un cambio, le replicó María Luisa, explicando la razón de su pesimismo. María Luisa tiene razón. Además, del pesimismo, aunque sea malo caer en él, pocas personas se libran, de las que disienten del mundo actual. Eso no quiere decir que estén siempre dominadas por él, opiné. No sé si me engaño a mí misma, pero es que, ante todo, confío en la cordura de los hombres, y en que al final lograrán que la gente sea más libre en su totalidad, y más felices de lo que son ahora, nos dijo Manuela lanzando un guijarro contra el tronco de un matorral. Esperemos que así sea, por el bien de la humanidad, dijo María Luisa. Aquí hemos venido a que nos enseñes cosas de plantas y no hablar de política, le recordé. De acuerdo, seguiré. Antes de que me hagáis más preguntas, os contaré una historia sobre los montes parecidos a este en que estamos y a ese de enfrente. Años y érase hace muchos ciclos de vida. Estas últimas palabras de María Luisa nos resultaron bastante graciosas, por lo que no pudimos evitar reírnos, aunque sin dejar de escuchar lo que siguió diciendo. Esos montes eran verdaderos bosques de encinas y robles. Llegaron los hombres con sus rebaños de ovejas y cabras, la agricultura y su necesidad de calentarse y los transformaron primero en matorral. El matorral, alumnos míos, según preguntan vuestros rostros, es una densa vegetación arbustiva, siempre verde, que llega a medir 5 metros de alto. Un ejemplo pueden ser los chaparros que se ven allí enfrente.
Se distinguen en el paisaje como una serie de manchas obscuras, en claro contraste con el gris de las garrigas. ¿Qué son garrigas? Preguntan vuestras caras muertas de risa, pues garriga eres tú, pero ¿qué digo? ¿Qué me pasa? Es que estoy loca. Las garrigas son el monte bajo, conjunto de matojos verdes y de hoja perenne con tendencia a grisear. Como ya he dicho, aquel monte de enfrente reúne todas esas condiciones. Tras la previa transformación en garrigas o monte bajo, se transforman en espacios ocupados por gramíneas xerófilas de hojas estrechas y cortantes, son plantas que almacenan el agua en depósitos especiales, algo de hombre tienen, y pueden vivir en climas muy secos. Os preguntaréis por el nombre de dichos depósitos, pues bien, se llaman potables, exclamé, riendo ante su modo de contar historias de, o sea, años y hace muchos ciclos de vida. ¿Cómo es posible, querido alumno, que se atreva a preguntar por su nombre y después afirme a gritos que potable? A partir de ahora queda usted suspendido de por vida como alumno y, por favor, no vuelva a interrumpirme. Exclamó María Luisa entre la seriedad y la risa. Le prometo no volver a hacerlo. Dije, haciéndome un poco el tartamudo, mientras me reía por dentro. Manuela, al oír mis tropezones lingüísticos y las exclamaciones de María Luisa, no pudo reprimirse la risa y se le escapó una carcajada al tiempo que gritaba trozos de frases que, al parecer, significaban que jamás en su vida se lo había pasado tan bien como hoy. Momentos después de esta interrupción de la lección, continuamos el ascenso sudando de lo lindo. Apenas tardamos en llegar a la parte media del coto. Allí tomamos el camino que subía primero y bajaría después, que nos llevaría al río varios kilómetros más arriba de la fábrica. 6 pies caminando por un sendero estrecho que atravesaba la vegetación y las rocas, la ladera del coto, 3 cuerpos sudorosos bajo el calor del sol, 2 mentes abiertas al aprendizaje y una dispuesta a que conociésemos mejor las maravillas que la madre naturaleza guardaba. 2 mentes que preguntaban y después escuchaban. Una que respondía y explicaba lo que conocía. 6 pies que se detuvieron en la sombra de un árbol para que hablasen 3 bocas y escuchasen el doble de oídos. «Esa planta de ahí, ¿cómo se llama?», preguntó Manuela a María Luisa, señalando con el dedo al lugar en que se encontraba. «Esa se llama tomillo. Es una pequeña planta perenne, herbáceo frutícola, es decir, parecida a la hierba y semileñosa, cosa que podéis comprobar por vuestros propios ojos. Pertenece a la familia de las labiadas dicotiledóneas, o sea, de cáliz persistente, corola labiada y fruto de 4 aquenios». «¿Y qué son el cáliz, la corola y los aquenios?», que ya no lo recuerdo, le pregunté a María Luisa. El cáliz es la flor en su totalidad. La corola es el conjunto de hojas que forman la envoltura de la flor, y los aquenios son frutos secos que se abren para dar salida a la semilla y que ésta pueda reproducir la planta. Tal cosa recibe el nombre de monospermo indehiscente. No os preocupéis por el nombre que se le dé a una cosa, sino por su contenido y significado concreto. ¿Lo habéis comprendido? Yo sí lo he comprendido perfectamente. ¿Y yo? Entonces continuaré con la lección. El tomillo es una planta propia de la zona mediterránea. Recuerda un poco al orégano y a la mejorana por su penetrante y agradable olor. Alcanza una altura de hasta 30 centímetros y sus hojas son pequeñas, casi sésiles, de color verde grisáceo y algodonosas por debajo. Si tomáis una, lo comprobaréis. Tras estas palabras, tanto yo como Manuela nos acercamos a la mata en cuestión, subiendo un pequeño trecho. Cada uno cortamos varias ramitas a fin de disponer de casi la totalidad de lo que era una mata de tomillo. Luego volvimos junto a María Luisa, comprobando, de paso, que tenía razón en cuanto nos acababa de decir. Es un olor tan agradable, al menos para mí, que lo prefiero a la mayoría de los perfumes que se echa la gente, opinó María Luisa. Yo tanto no diría, pero huele muy bien. Podría estar oliéndolo todo el día, opinó Manuela mientras aspiraba con fuerza las ramitas que acababa de cortar. Ni las mujeres oléis tan bien. Es demasiado el olor que desprenden. Exclamé mientras la olfateaba. Mejor que los hombres, seguro que olemos. Repitieron las dos algo encolerizadas por lo que acababa de decirles. No digáis tonterías. Vosotras sabéis muy bien que, si no fuese por los perfúmenes que os ponéis en verano, no os comeríais ni una rosca. Los machos huirían de vosotras echando hostias y no veríais uno hasta el otoño. Les repliqué con vehemencia, al tiempo que sudaba de lo lindo. Sea como sea, olemos mejor que vosotros. Por algo, en verano, estáis al acecho de cualquier hembra que pase por vuestro lado. Además, nuestro olor es para atraeros y así poder disfrutaros. Dijo María Luisa, que también se encontraba sudando copiosamente, para no ser menos. Anda, eso para que te calles, machista imbécil. Me gritó Manuela, apoyándose en las palabras de esta y secándose el sudor con la mano. Bueno, sea por lo que sea, las dos oléis peor que yo.
Eso no lo podréis negar ahora. Les dije, olfateándolas de cerca. Tú tampoco hueles muy bien que digamos. Me dijo María Luisa. Mejor dicho, huele peor que nosotras, opinó Manuela tras olisquearme un momento con su hermosa nariz. ¿Peor? ¿Pero qué dices tú? Cualquier persona reconocería que vosotras ahora oléis peor. Exclamé enseguida, saliendo al paso de las opiniones de ambas, un poco indignado, por cierto, porque no lo reconocieran pese a ser una verdad irrefutable. Cierto, olemos peor que tú en este caso, sin embargo, la mayoría de las veces es todo lo contrario, opinó María Luisa sin dejar de caminar. Tú no olerás mejor que nosotras nunca, y más teniendo la nariz estropea. Me dijo Manuela, intentando cachondearse de mí, sin reconocer que yo estaba en lo cierto. Mira, querida nariz, digo Manuela, mi olfato está en perfecto estado. Le repliqué, siguiéndole la corriente. Las dos, ante mi error lingüístico, se echaron a reír. Manuela dijo. Vaya hombre, con qué querida nariz. A mí me parece que, con esa confusión que te domina sobre quién soy, lo mejor es que demos nuestra relación por acabada. Yo no quiero un enamorado de mi nariz, quiero un enamorado de mí y no que me engañes con alguno de los miembros que me constituyen. María Luisa se mondaba de risa al oírla, una risa de la que, por fortuna, únicamente logró escapar una pequeña frase, en la que lo comunicó todo. Menuda pareja de locos estáis hechos. Enamorado de ti, de tus narices, de tus pechos y de tus ojos, para que me huelan, me des de beber o me veas con toda la ternura del mundo. Le dije riendo y mirando las partes conforme las mencionaba, deteniéndome al final en sus ojos de fuego, que me miraban llenos de alegría y felicidad. Al verla así, al vernos así, ambos nos acercamos lentamente con el sudor envolviéndonos. Nos abrazamos y nos dimos un prolongado y tierno beso. Y ahora llega el herpes y enferma a los dos. Masculló María Luisa al vernos besándonos tan apasionadamente. Ante estas palabras, solo nos quedó volver a reír, aunque sin dejar de besarnos. Después de tales muestras de amor, María Luisa continuó con su lección sobre el tomillo. Estábamos hablando de que las hojas por debajo son algodonosas, pues bien, si miráis podréis ver que sus bordes están arrollados, sus flores son rosadas labiadas, tienen. Sí, es verdad. El tubo de la corola es muy breve, de ella se extrae la esencia del tomillo, que contiene timol. El timol es una sustancia balsámica, vermicida y bactericida, de empleos muy diversos. No me digas. Entonces podríamos crear una comuna para la explotación de todo el tomillo que hay en el pueblo, dijo Manuela, asombrada por la noticia que le acababa de dar María Luisa. Ese negocio es un trabajo muy duro, será mejor que pienses en otra cosa, le aconsejé, intentando quitarle la idea de la cabeza. ¿Por qué va a ser muy duro? ¿No lo hacen otros, que ni siquiera son del pueblo? Cuando lo hacen es porque algo de dinero sacarán. Vamos, digo yo que no lo harán por amor al riesgo. Me replicó Manuela enseguida. Tiene razón, la apoyó María Luisa. Lo hacen porque no tienen más remedio que hacerlo, más duro es morir de hambre. Como en nuestro caso no es así, podemos pasar de realizarlo. Además, Manuela no está acostumbrada, y yo tampoco, a un trabajo tan duro. La costumbre se hace, no se nace con ella a cuestas. Por mí puedes hacer lo que te apetezca, yo no pienso dedicarme a eso. Por fin iniciamos la bajada hacia el río. Nos adentramos en un barranco repleto de vegetación, por el que se deslizaba un pequeño chorro de agua que alimentaba las plantas que crecían en sus orillas bajo el fuerte calor del verano. Decidimos descansar allí para alejarnos más rápidamente del calor que reinaba donde apenas era posible encontrar una sombra que refrescara de verdad. Esta entrada en el mundo del fresco, y del verdor vegetal que lo hacía posible nos alejó por completo de la discusión que manteníamos María Luisa y yo. Recordando la razón que nos había llevado hasta allí, Manuela y yo decidimos seguir con nuestra retahíla de preguntas sobre tal o cual planta. María Luisa volvió a su papel de maestra, y nos respondió detalladamente a cada una de ellas, por lo que pudimos aprender algunas cosas más sobre plantas de las que ni siquiera imaginábamos el nombre. Luego de esto, seguimos bajando, sendero abajo, hacia el río, dejando atrás el barranco, su sombra y frescor y la espesura de su vegetación, así como el cantar de la poca agua que bajaba por él. Entre las plantas que crecían a un lado y otro del camino resaltaba una de las más bellas y hermosas, en especial, en primavera, estación en la que echaba flores alucinantes. Como ambos deseábamos saber su nombre y cuánto ignorábamos de ella, aprovechamos para preguntarle a María Luisa por todo ello. Ella enseguida nos respondió. Eso es un gamón. Pertenece a la familia de las liliáceas, es decir, parecidas a los lirios. Posee flores blancas con una línea rojiza en cada pétalo, en espiga apretada, sobre un escapo rollizo de 1 metro de altura,
y raíces tuberculosas y unidas por uno de sus extremos, a veces se le usa para combatir las enfermedades cutáneas. Suele echar también estas pequeñas bolas carnosas. Sea como sea, esa planta es la más guapa que yo he conocido nunca. De verdad, es preciosa. De pequeño me gustaba coger sus bolas y jugar con ellas como si se tratase de canicas. ¿Esa mata que hay ahí cómo se llama?, le preguntó Manuela, señalando con el dedo hacia el lugar en que se encontraba, mientras el viento mecía su pelo, al igual que lo hacía con el de María Luisa y el mío. Esa mata se llama mejorana. Me extraña que ninguno de los dos la conozcáis. La mejorana es una planta labiada, de hojas aovadas y vellosas, cosa que podéis comprobar, contó María Luisa en cuanto se encontró suficientemente cerca de ella. ¿Y qué es eso de aovadas?, le preguntó, añadiendo enseguida porque no tengo ni idea. Aovadas significa que tienen forma de huevo guión. Respondió María Luisa al tiempo que se agachaba y arrancaba de la mata un tallo repleto de hojas. Ah, ya, exclamé, asombrado de mi propia ignorancia, al tiempo que miraba las hojas fijamente a fin de comprobar su parecido con el producto de las gallinas. Sus flores son muy olorosas y compuestas en grupos axilares. Axilares significa que parten de un eje, que también podéis comprobar. ¿Esos pinchos cómo se llaman?, le pregunté, señalando el lugar en que se encontraban. María Luisa me respondió, acercándose a ellos y guardando el tallo de mejorana en el bolsillo de su camisa. Esos son cardos borriqueros. Manuela y yo nos acercamos también con la intención de verlos más de cerca, y comprobar si todo lo que nos decía era cierto. Como veis, tienen un receptáculo carnoso, con hojas espinosas dentadas o lobuladas. Crece en los bordes de los caminos y terrenos sin cultivar. Sí, es verdad, aunque me gustaría saber por qué los llaman borriqueros, le preguntó Manuela intentando saciar su curiosidad. Pues, hija, eso sí es verdad que no lo sé. Lo llamarán borriquero porque a los burros les encantará cómo comía, opiné mientras pensaba en que no sería mala idea fumarse un cigarrillo. María Luisa no tardó tampoco en dar su opinión. Sea por lo que sea, la verdad es que se llama así. Ya son las 6:10 de la tarde, dijo Manuela mirando el reloj, y añadió, dirigiéndose a María Luisa: será mejor que te des prisa en las lecciones. Con que volvamos a las 7:30, nos da tiempo de darnos un baño, y de volver al pueblo antes de que se nos eche encima la noche. Todavía nos queda 1 hora por delante de lección. Esa nos la das cuando lleguemos al río. En 5 minutos estaremos en él, les dije a ambas. Tras esto echamos a andar. Descendimos sin quitar la vista del estrecho sendero creado para el paso de animales de carga, no fuéramos a sufrir un descalabro, y escuchando el canto del río, al que ya veíamos deslizarse entre la arboleda, y el de las aves que en ésta habitaban. Luego de bajar un buen trecho, nos detuvimos a saciar la curiosidad que sentíamos por algunas plantas. María Luisa, sin perder puntada, nos explicó los caracteres de cada una de ellas pormenorizadamente mientras pasaban los minutos, disminuía el calor y crecía el grito del río, que, como todos, intentaba partir al mundo en dos. En cuanto llegamos al río, por una vegueta cultivada de habichuela, nos dimos un baño fugaz para combatir el calor. 10 minutos después decidimos que ya era hora de descender a la fábrica de la luz por la ruta que ayer por la mañana seguí río abajo casi a tientas, de la que conté a todos maravillas pese a los obstáculos que me vi obligado a superar en algunos tramos. Procuraré guiar a Manuela y a María lo mejor posible. Lo último que quisiera es que sufran algún accidente en la ruta que les propuse tras almorzar. Pensé nada más iniciar el descenso del Maitena en las cercanías de las Majaillas y el Coto, un terreno bastante sinuoso y de laderas poco accesibles. Nos vimos forzados a cruzar el río en algunos sitios donde el caudal venía más manso, momentos que aprovechábamos para refrescarnos un poco, para curiosear en varias pozas en busca de truchas. Vimos algunas, pero no pudimos coger ni una. Demasiado rápidas para tan mal pescador a mano, y pescadoras. María Luisa recordó haber pasado por mañana por algunos de los parajes que encontramos en el descenso, río abajo, hacia la fábrica. Incluso nos contó algún evento pesquero en ellos. En esta poza pescó tu padre un par de truchas, en esta una, en esta el pescador fue José Luis. ¿Cómo habéis pasado la tarde? Muy bien, estupendamente. Ya os podemos dar lecciones de botánica. Estupendo, ha sido una tarde llena de lo que las tardes deben tener para que la vida sea más llevadera, opinó Manuela. El campo es y será siempre una maravilla. Me pasaría años en este paraje, sin otra música que el canto de los pájaros y del río. Es triste abandonar este rincón de naturaleza, dijo efusivamente María Luisa. Nosotros también lo hemos pasado muy bien en el agua, que, por cierto, está todavía buenísima, nos contó José Luis, alegre por volver a tener a su esposa junto a él, cosa que ni quería ni sabía disimular. Mamá,
mamá. He tocado una trucha con la mano. Se me ha escapado por muy poco. Le dijo a voces José saliendo del agua, y mirándola lleno de felicidad y de orgullo. Sí, se sentía más que orgulloso de contarle tal cosa a la madre. Sí, lo has tenido toda la tarde de pescador de truchas. Lo que pasa es que todavía tiene que aprender, le contó mi padre. Ojalá no aprendas nunca, porque como lo hagas, vas a ser el terror de los ríos. Le dijo la madre, abrazándole y colmándolo de besos. Loli también se acercó y se abrazó a la madre, dándole un beso y contándole los acontecimientos más importantes de la tarde. Bueno, yo me voy a comer un bocadillo, que tengo hambre. Les dije. Yo también voy a comer algo. Las horas de paseo por lugares tan poco aptos para caminar me han dejado con hambre, dijo María Luisa. Sí, será mejor que comas algo. Nosotros hemos tomado algo hará media hora, le dijo José Luis. Yo también tengo hambre, dijo Manuela. Mientras coméis, nosotros iremos recogiendo las cosas, se ofreció José Luis, al tiempo que las abarcaba con la vista. Finalmente, los tres nos dirigimos hacia los nogales, donde de una de las ramas colgaban las bolsas con los alimentos. Mientras comíamos, José Luis, que antes de nuestro regreso ya había desmontado la tienda de campaña, y mi padre aprovecharon para recoger todas las cosas, y guardarlas en las mochilas o adosar a ellas esterillas y sacos de dormir. Poco después abandonábamos, entre apenados y alegres, tan bello paisaje. Las sombras se extendían por los alrededores del nacimiento de la acequia La Solana, y lo que años antes fuera la fábrica hidroeléctrica del Maitena. Los pájaros seguían volando de árbol a árbol, cantando protegidos por las ramas, el viento agitaba las copas arbóreas especialmente, el río seguía cantando y las diversas especies de animales y plantas vivían los últimos rayos de sol del día en el paraíso que pronto dejaríamos atrás. Todos le dijimos adiós con la mirada del que ha de partir cuando desearía permanecer. A las 8 de la tarde nos pusimos en marcha para regresar a nuestra vida cotidiana por el mismo camino que escapamos de ella apenas 33 horas antes. Curva tras curva, paso tras paso, ayudados de una u otra opinión, sorpresa repentina, se cruzó por el camino una serpiente. Por fin llegamos al carril donde José Luis tenía aparcado el coche. Este aún quemaba bastante pese a llevar al menos media hora sin darle el sol. José Luis, tendrías que comprarle a este cacharro una sombra. Mejor será que le plante un árbol en el techo. Cualquiera se mete dentro. Ahí se asa uno como un pollo. El coche no puede con más de 5, 2 tendréis que ir andando, nos dijo José Luis. Los que habéis venido en el coche os vais en él. Mi padre y yo nos vamos andando. En algo menos de media hora, aproximadamente, estamos en el pueblo. Como queráis, dijo José Luis. Pocos después nos despedimos de los 5 con un beso o un estrechamiento de manos. Hasta que nos veamos otro día, les dije, añadiendo y dirigiéndome a Manuela, mañana nos vemos en el autobús. Hasta mañana, mi amor, dijo ella. Le lancé un beso de despedida y ella contestó con otro. Los 5 montaron en el coche. José Luis lo puso en marcha. Lo giró un poco entre adioses vocales y manuales, cruzó el puente e inició el ascenso por la cuesta del Molino del Coto, levantando una polvareda. Padre y yo detuvimos un poco el paso para no vernos atrapados en la nube de polvo. Finalmente, esta se disipó e iniciamos la subida. En la parte más pendiente aminoramos el paso, más valía tomárselo con calma y no arriesgarnos a quedar agotados por intentar superarla en un instante. Estaba deseando llegar a la casa. Lo primero que haría sería ducharme y cambiarme de ropa. Después comería algo y saldría un rato de marcha con los colegas. Mientras caminaba, no pude evitar pensar en Manuela, y en los besos que nos dimos anoche, en su olor, su sexo, sus pechos. Ah, me olvidaba del tono de su voz, de cuando ríe, canta, baila, de cuando me seduce y me abrasa en el fuego de su carne. Preciosa mujer, estando tú presente es imposible mantener la mente en blanco. Mi enamorado cerebro se olvidó de lo peor de su carácter. Padre se detuvo a sacarse un chinarro, que, al parecer, se le había metido en las zapatillas. En cuanto llegamos a la acequia, tomamos el viejo camino del Coto, y nos adentramos de nuevo casi llaneando en el Cañuelo, los Bolaeros, la parte alta de La Solana. En el Cerrillo el Almendral nos dio la bienvenida el polvillar de un todoterreno circulando a gran velocidad por el carril de Paules. Tras doblar el Cerrillo, el pueblo y el valle mostraban toda su belleza. Al fondo, a la izquierda, el pantano de Canales, en construcción, era la única mancha que afeaba el paisaje desde la cañada de Nitar hasta el barranco de Canales. Gran parte del muro se estaba construyendo con arena y tierra extraída de aquella parte media de la ladera. En ella no quedaba el mínimo resto de vegetación. El río serpenteaba en el valle, un puente, el de la estación, lo cruzaba en las proximidades del Tajo de Míndolo y la antigua estación del tranvía, de la que tomaba su nombre.
Dicho puente unía el pueblo con la ladera de enfrente, el Sotillo, el Castañar, Jasa Llanas, el gran encinar comunal, las víboras y el Dornajo, etc. Ya en casa, pude darme la ducha prometida. Seguidamente, comí un poco y, tras despedirme de padre, salí a la calle en busca de los colegas.